Muchísimas gracias, Ingrid. ¿Cómo ves esto? Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias. Buenos días. Buenos días. Hace exactamente una semana platicábamos de cómo la situación en Gaza solamente parecía que podía empeorar. Y efectivamente, Carlos, ya con la incursión por tierra de parte de las Fuerzas Armadas de Israel, lo que era una situación verdaderamente complicada por los bombardeos, por los ataques con misiles de parte de Hamas, que no habían causado hasta ese momento mayor número de bajas, hoy ya es una guerra en forma. Una guerra en la que además la enorme mayoría de las bajas del lado palestino son civiles, no combatientes, no vinculados con, o al menos no directamente con el conflicto, mientras que la mayoría de las bajas israelíes, que son menores, mucho menores, son militares. La desproporción, además, para darnos una idea, Carlos, hasta este momento, y no quiero que suene un marcador, no, pero simplemente para darnos una idea del desbalance del poderío militar, la desproporción ahorita es de 20 a 1. 20 muertos palestinos por cada muerto del lado israelí. Los israelíes te contestarían, pero toma en cuenta también el marcador de misiles lanzados. ¿Cuántos lanzan los palestinos que no le atinan? Y como los israelíes tienen mejor tecnología, pues sí le atinan. Sí, efectivamente, no le atinan y nada justifica los ataques con misiles, pero uno de los grandes debates aquí, Carlos, y es un debate que se está dando ya también hacia adentro de Israel, es, bueno, ¿en qué momento tienes que optar por otras fórmulas cuando ya viste que estas no funcionan? Históricamente, mira, desde el 2007, cuando Hamas se hace del control del territorio de Gaza, porque gana, y esto es importante recordarlo, Carlos, gana unas elecciones que Occidente considera libres y democráticas, después desplaza al grupo del líder palestino tradicional, Mahmoud Abbas, que es más moderado, y a partir de ese momento Israel le impone a Gaza un bloqueo terrestre y marítimo que es prácticamente insuperable. Los residentes de Gaza ya no pueden viajar a Israel para trabajar, ya no pueden importar la mayoría de los artículos. Estas son fuentes, Carlos, de la ONU, no son inventos míos, y lo digo porque... Claro. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, lo que dices es absolutamente cierto. O sea, lo que logran meter lo hacen por su frontera sur, que es la que da a Egipto. Que recientemente se cerró. Con túneles, ¿no? Y con túneles que, fíjate, el tema de los túneles, los israelíes también te dirán, bueno, es que estamos atacando para acabar con los túneles por donde se meten los terroristas. Armas, ¿no? Es cierto, por ahí salen los terroristas a tratar de atacar, pero por ahí también pasa el poco combustible, los pocos materiales de construcción que la gente necesita para malvivir en Gaza. Gaza, para que nos imaginemos, Carlos, tiene 1.8 millones de habitantes y una densidad poblacional del doble de la ciudad de Nueva York. Nada más para tener una idea de lo apretados que están. El 70% de los residentes de Gaza depende de ayuda humanitaria para poder vivir. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, no hay posibilidad de comerciar hacia afuera, están literalmente ahorcados. ¿Justifica eso o no la violencia? ¿Es producto o no de la violencia? Esas preguntas del huevo o la gallina, Carlos, que es muy difícil de resolver. Y que tienes que literalmente irte siglos atrás, milenios atrás, para tratar de encontrar una respuesta. Gabriel, tengo una pregunta. Hay quienes piensan que se está siguiendo un guión, que esta película ya la vimos muchas veces, y que se trata de que sucede algo, ya sea que Palestina hace algo por encima de la norma contra Israel, o Israel hace algo por encima de la norma contra Palestina, y entonces empiezan los morteros de Gaza hacia Israel, los misiles de Israel hacia Gaza, decenas de muertos, siempre muchos más del lado palestino que del lado de Israel, vienen las presiones políticas, las presiones diplomáticas, y hay un cese al fuego. Sí, mira, hemos visto la película muchas veces, Carlos, y de hecho en Israel hay quienes se refieren a este tipo de operaciones como un ejercicio de cortar el pasto, porque dicen que va creciendo el pasto de la resistencia o de los actos de provocación que ellos le llaman palestinos, y entonces hay que llegar y hacer esto para acabar con los militantes más radicales. ¿Cuál es la diferencia? Carlos, primero, el nivel de intensidad del combate. Ya a estas alturas Israel lleva el doble de bajas militares que las que tuvo en su más fuerte operación militar, la operación Plomo Fundido en el 2008, que fue una impresión mayúscula, ¿te acuerdas? Y que generó un escándalo internacional. El número de bajas palestinas ya es de más de 500. Incidentes, por ejemplo, el domingo en la noche, fíjate nada más. Los cuerpos de inteligencia israelí detectan a un líder
lidercillo, digamos, de segundo, tercero o cuarto nivel de Hamas, lanzan un misil para matarlo, nada más que el señor está en una vivienda de 4 pequeñas viviendas conjuntas con 24 civiles, de los cuales 19 son niños, de 4 meses a 9 años de edad. Y uno se pregunta, con la capacidad tecnológica que tiene Israel, ¿realmente tenían que haberlo hecho así? Y esto es un recuento no mío. Esperan a que salga de ahí y se suba a su coche. Este es un recuento del New York Times, ¿no? Y lo comento porque después en redes sociales llueven las acusaciones de que si uno es de un lado o del otro. Esto genera muchas pasiones. Lo cierto es que es una crisis de la que no se ve salida fácil. El gobierno de Israel parece decidido a liquidar militarmente a Hamas, y lo único que están logrando es generar un nivel de resistencia y de odio todavía mayor. Me impactó mucho en la nota del New York Times el testimonio del único adulto que sobrevive la matanza, que acaba de perder a su esposa y a sus hijos, que dice, cuando llegan los medios, dice: me voy a volver a casar 4 veces con 4 mujeres, voy a tener 10 hijos con cada una, para que cada uno sea un militante de Hamas. Esa es la historia de nunca acabar, Carlos. Gracias, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias.